Son exactamente las 6:15. Vía telefónica se encuentra precisamente el consejero ante el INE, el maestro Ciro Murayama. El INE no es ajeno a los cuestionamientos que actores políticos, opinión pública y analistas han hecho sobre los distintos sistemas de información preliminar. En algunos casos, las bases de datos de los conteos rápidos se publicaron para que especialistas e interesados puedan realizar su precisión. Le agradezco nos tome, señor consejero, esta llamada telefónica para ABC Radio, Jefe Central del Cuadrante y Organización Interamericana. Buenas tardes para usted. Hola, muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Y es correcta la versión, desde el INE existe el mayor interés en que se esclarezcan todas las dudas que generó la contienda del pasado 4 de junio. Por supuesto, el Instituto Nacional Electoral está al servicio de la ciudadanía, de la transparencia y de la certeza, y hemos visto que en los últimos días se han multiplicado una serie de cuestionamientos, algunos con fundamento en, por ejemplo, programas de resultados electorales preliminares que no tuvieron el desempeño que se suele tener en términos de publicar un porcentaje cercano al 100% de actas de resultados. Son resultados preliminares que no tienen ningún efecto sobre la validez jurídica de las elecciones, pero que tienen un propósito informativo muy importante y hay que revisarlos. También hemos visto que en esta época de la posverdad, llamémosle así, fluye mucha información por las redes sociales y que incluso hay descalificaciones que no tienen fundamento alguno y que hay que aclarar y despejar para saber separar el trigo de la paja, y en ese sentido el INE está dispuesto a encabezar un conjunto de análisis acerca de sus procedimientos y de los de las autoridades electorales locales, porque lo que nos interesa es justamente despejar toda duda, porque el domingo votaron muchos millones de mexicanos. La participación electoral en las 4 entidades donde hubo elecciones no solo no decayó, sino que en algunas creció de manera significativa respecto a procesos electorales anteriores, en particular en el Estado de México y Veracruz, y la ciudadanía que salió a votar, y también más de 135,000 ciudadanos que se hicieron cargo de la instalación de las casillas, de recibir el voto de sus vecinos, de contarlo, pues merece todo el respeto. Fue un trabajo de buena fe, fue un trabajo de responsabilidad cívica, y creo que es el momento de reconocer este trabajo, justamente despejando cualquier duda. Incluso hemos llegado a ver algunas situaciones que suponen situaciones muy graves como alteración de paquetes. Bueno, eso hay que tomárnoslo con toda la seriedad. Hablar de fraude en este país después de lo que se vivió en los años 80 es muy delicado. Hay que acreditar muy bien si algo así pasó, detectarlo, fundamentarlo y en su caso fijar las responsabilidades, porque no es solo una falta administrativa, es un delito, pero al mismo tiempo pues no estarnos haciendo eco a ruido que no tenga ningún fundamento. También tenemos que saber apaciguar los ánimos y actuar con mucha prudencia y responsabilidad. Para el INE, en este caso, consejero del INE, Ciro Murayama, el 4 de junio no existió el fraude. A ver, lo que nosotros vimos el 4 de junio fue una jornada cívica muy ejemplar, porque programamos instalar 34.075 casillas y no se dejó de instalar una sola. No se canceló la votación en ninguna casilla. La participación ciudadana creció. Y esos son los datos duros. Si la gente salió a organizar las elecciones y a votar, cualquier elemento que ponga en riesgo la voluntad popular tiene que ser atajado, detectado, documentado. Y la verdad es que hasta la fecha no tenemos ningún elemento que nos diga que la voluntad popular fue trastocada, ningún elemento probado. Yo no niego, no descarto que los partidos tengan derechos legítimos que defender, pero también tienen la obligación de aclarar muy bien cuáles son sus quejas. No estoy hablando del ciudadano de aquí, estoy hablando de partidos políticos que son grandes maquinarias
El consejero se pierde un poco. Ojalá pueda permanecer sin movimiento, consejero Ciro Murayama. A ver, ¿nos escucha, consejero? Creo que perdimos brevemente la comunicación, pero la recuperamos en breve. La posición del consejero ante el INE, el maestro Ciro Murayama, es no aceptar el término de fraude. Él resalta la participación ciudadana, que fue mayor a otros procesos, y el trabajo realizado por 135,000 funcionarios de casillas, en un total de 34,075 que se ubicaron para esta jornada. Ahora sí, ya le recuperamos la comunicación, consejero Ciro Murayama. Bueno. Sí, ¿nos escucha? Sí. Se perdió por... Sí, perdón, es que no sé dónde nos quedamos. Sí, nos platicó de manera inicial que no decayó la participación, fue real, fue mayor, de los 135,000 funcionarios para esta responsabilidad, son un total de 34,075 casillas. El reportero le insistía en que si el INE consideraba este proceso distante al fraude, y ahí estábamos en ese terreno. El INE no puede soslayar ninguna denuncia de alteración de la voluntad popular, pero tampoco puede darlas por buenas si no hay pruebas. Los partidos políticos que tienen financiamiento público, tienen todos los derechos para desplegar su vigilancia en cada una de las casillas, tuvieron representación en prácticamente el 100% de los centros de votación, en cada casilla estuvieron presentes. Si de alguna casilla ellos tienen evidencia de que después se alteró el resultado, para eso tienen copia del acta y ellos pueden hacer valer sus derechos, pero es muy importante que también con toda responsabilidad digan de qué casilla están hablando o de qué casillas están hablando. Esa es la manera en que tenemos de no esparcir, digamos, descalificaciones generalizadas sobre la elección, sino justamente tratar de hacer valer la voluntad popular. Si hacemos descalificaciones generalizadas y no damos elementos, siendo partidos políticos que estuvieron representados en las casillas, que son maquinarias que tienen recursos públicos del Estado mexicano precisamente para vigilar la elección, creo que estaríamos cometiendo la irresponsabilidad de poner en duda el voto de la ciudadanía y el trabajo de los ciudadanos que son vecinos de los propios electores que hicieron este trabajo. Por eso el llamado del INE es a no descartar las denuncias, a no decir que no tienen fundamento, pero al mismo tiempo a exigir que haya pruebas, porque estamos hablando de una cosa muy delicada. Si se alteró la voluntad popular depositada en las urnas, estamos ante un delito, ante un crimen, y los crímenes no se pueden soslayar, ni inventar, ni dar por buenos sin pruebas. Creo que todos, autoridades y actores políticos, estamos llamados a actuar con plena responsabilidad y a presentar nuestros argumentos, nuestras pruebas, y en esa medida pues hacer que los resultados reflejen fielmente lo que la gente decidió votando el domingo. Para usted, con todo respeto, señor consejero, la compra y coacción del voto en las entidades donde se disputó el cargo del Ejecutivo Estatal no se logró percibir. Señor consejero. No, creo que se cortó ahí. Hoy tenemos problemas. Nosotros presentamos respetuosamente a la autoridad electoral. Ahora sí, consejero, disculpe que que sea uno tan reiterativo en estos temas. Aunque no lo puedo ver, lo puedo... Si nos escucha, señor consejero. Nos requiere, no tengan miedo, porque México está con usted. A ver, ¿qué ocurrió ahí? Algo extraño, ¿no? El consejero Murayama, le agradezco nos tome la llamada, responda con profundidad a los señalamientos que ustedes nos externan esta tarde. Ahora sí, consejero, pues se interrumpió por segunda ocasión, pero le vuelvo a preguntar, ¿la compra y coacción del voto en los 3 estados donde se van a relevar a igual número de ejecutivos estatales no se percibió? A ver, la compra y coacción del voto
es un delito y hay que perseguirlo, hay que revisarlo. Yo le diría lo siguiente: en Nayarit tuvimos un resultado electoral que benefició a la oposición. En el Estado de México lo que tenemos es una abrumadora mayoría de electores que votaron por opciones distintas al partido gobernante. Lo mismo pasó en Nayarit, incluso en Coahuila. Es decir, si estamos viendo votaciones muy diferenciadas, contrapesos, equilibrios, en buena medida estamos ante contiendas electorales genuinas. Yo no descarto que hubiera habido malas intenciones, pero eso tiene que demostrarse y también tiene que analizarse lo que fue el ejercicio del voto. Ese día nosotros lo que vimos fue una creciente participación ciudadana, un ejercicio del voto muy plural, no hay ninguna fuerza que pueda reclamarse hegemónica en cualquiera de los estados, y que un escenario político de voto tan diverso se exprese en las urnas quiere decir que la gente está votando en libertad. Es decir, nosotros no podemos descartar las acusaciones, pero tampoco podemos aquí a la ligera poner en duda el ejercicio del sufragio de cientos de miles, es más, de millones de mexicanos que acudieron a las urnas. No hay ningún partido que haya tenido más del 35% de los votos. Eso habla de una altísima pluralidad y de una ciudadanía que está votando en libertad. Si fuera una elección totalmente constreñida, manipulada, pues tendríamos los resultados típicos de la época del carro completo, del partido económico, y eso está desterrado de nuestra vida política en buena hora. Entonces, antes de querer evaporar el voto ciudadano, yo creo que es el momento de hacerlo valer, de defenderlo, y de que si hay alguna duda concreta sobre algún centro de votación donde haya pasado algo, pues hay que despejar las dudas, hay que aclarar, pero no se vale a partir, creo yo, que no es un buen método, a partir de uno o dos casos, hacer una descalificación general de todo el proceso. Tal vez la crítica no sea hacia el INE en lo particular, sino todavía se percibe, de acuerdo con el ánimo de las llamadas de nuestra audiencia, consejero, dudas amplias, diversas sobre el desempeño de los órganos estatales electorales. Mire, antes de estas elecciones, el INE ha coadyuvado en la organización de 21 elecciones a gobernador, de las cuales 13 ha ganado la oposición. Si los resultados electorales dependieran de la autoridad electoral local, estos fenómenos no se estarían produciendo. No hay, ¿por qué no hay cuestionamiento a la votación de Nayarit? Porque ganó la oposición, de acuerdo, pero tampoco podemos dar por legítimo que a menos de que pierda el gobierno, las elecciones son correctas y limpias, porque eso nos llevaría pues a una situación de descalificación de los votos de quien decide apoyar una opción determinada. Es decir, lo que estamos viendo son fenómenos de pluralidad del sufragio, de alternancia, incluso de triunfos de algunos gobiernos en ocasiones muy estrechas, y eso solo lo produce la democracia. Yo diría, veamos los procesos en toda su dimensión, y si nos quedamos en la descalificación de antemano de la voluntad ciudadana, creo que estaríamos en un camino equivocado. Consejero ante el INE, maestro Ciro Murayama, ¿algún comentario que se agregar? Bueno, hay un conjunto de impugnaciones y de reclamos de distintos partidos que buena hora tienen una vía legal para ser presentados y procesados. Si alguien tiene alguna impugnación sobre una, dos, tres decenas o centenas de casillas, es el momento de acudir a los tribunales, de presentar sus pruebas. Los partidos tienen salvaguardado su derecho a denunciar, a corregir cualquier irregularidad, y afortunadamente esa no es una excepción que se dé para estas elecciones. Está previsto que hay un momento de impugnación, de revisión, y ojalá que en esos espacios los partidos no solo se queden a nivel mediático, sino que
vayan con los elementos que les permite la ley, con los que ellos debieron haber reunido en cada casilla, a acreditar sus dichos, a defender los votos que recibieron, a corregir las irregularidades que pudieron detectar, y eso va a ser virtuoso porque va a permitir conocer efectivamente cómo votó la ciudadanía. Yo diría, las elecciones no han acabado, el proceso electoral está abierto, ahora sigue la ruta jurisdiccional. El INE por su parte va a hacer todo el trabajo de fiscalización que le corresponde. En los próximos 40 días vamos a presentar nuestras conclusiones de cuáles fueron los dineros inmersos en las campañas y presentaremos esas conclusiones a tiempo para que los tribunales califiquen las elecciones. Esa es la ruta prevista, en esa estamos, y me parece que a pesar de que tenemos elecciones con final de fotografía, afortunadamente nuestra legislación también prevé los pasos para reconstruir paso a paso cómo se dio la votación en cada casilla, hacer valer la voluntad popular y con eso despejar las dudas. Muchas gracias por atender a ABC 760 del Cuadrante, señor consejero. Buenas tardes, Pablo. No, el agradecido soy yo. Muy buenas tardes, Edith.